El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Si quieres reconciliarte con un ser querido, lo más importante que debemos hacer es analizar qué nos ha pasado, saber cuál es, digamos, la situación que tenemos en medio, qué fue lo que ocurrió, qué me corresponde a mí en esa responsabilidad de ese problema que hubo y qué puedo esperar de la otra persona. Reconozcamos, por ejemplo, que la situación involucra sobre todo saber qué es un ser querido y por qué es un ser querido. Es una persona muy importante, cercana a mí y merece toda mi atención, con quien he compartido muchas cosas importantes y esa persona conmigo. De esta manera, un disgusto implica tener un lugar emocional en nuestra vida y una manera de solucionarla. Pero recordemos que si estamos disgustados con un ser querido, pues hay un disgusto, pero la persona permanece ahí y nuestro amor por él. Cuando el disgusto permanece por mucho tiempo, esto nos genera malestar, nos genera estrés, es agobiante porque no sabemos por dónde empezar, cómo tratar la situación, provoca, por supuesto, en la otra persona las mismas sensaciones. A veces nosotros pensamos que es solo nosotros y si hemos sido los ofendidos, pues quien ha ofendido, quizá el otro, también siente lo mismo porque hay una frustración de no poder estar bien con quienes nosotros amamos. Entonces, digamos que algunas veces lo más importante es que nosotros queramos siempre tener esa disposición de acercarnos, de mirar por dónde empezar. Por eso es importante analizar la situación. Revisemos entonces algunas pautas que nos van a ayudar a iniciar y a poder abordar la situación que es tan difícil. La primera parte que debemos tener en cuenta, la primera pauta es si realmente nosotros queremos reconciliarnos con ese ser querido. ¿Qué se analiza ahí? Si nosotros tenemos toda la disposición, las ganas de solucionar el conflicto o solamente queremos eliminar la culpa y estar bien. No, aquí es importante las dos cosas. Que eliminemos la culpa, que quitemos esas sensaciones de malestar, que manejemos una buena comunicación, pero que también nos ayudemos a estar bien y que el problema se solucione. Hay que preguntarnos realmente si no somos capaces de abordarlo de manera inicial, tenemos que esperar un poco, pero revisar qué es lo que nos impide. A veces el orgullo es uno de los aspectos más difíciles de poder manejar, de poder internalizar y de poderle dar el manejo. Pero nosotros siempre vamos a recordar que reiniciar el vínculo con la persona que amamos siempre será lo mejor porque nos va a generar mucho bienestar. Revisemos otros aspectos que debemos preguntarnos y pautas que debemos tener en cuenta para seguir abordando esta situación. El difícil camino del perdón. El perdón es un proceso complejo, implica al menos 4 aspectos: elaborar el dolor que ha dejado una situación de conflicto, comprender lo sucedido, tanto desde el punto de vista propio como desde el punto de vista ajeno, reconstruir el sentido de la relación y superar el rencor. Como ves, no es nada fácil. Cuando las ofensas no han sido tan graves, es posible que todo esto se logre sin mayores tropiezos o dificultades. En cambio, si el motivo del conflicto fue algo más serio, quizás te tome un tiempo desarrollar este proceso. Lo ideal es que antes de buscar la reconciliación, tengas claro que estás dispuesto a perdonarte y a perdonar. Un siguiente aspecto es muy importante y tiene que ver con que respetemos los tiempos y busquemos el momento.
A veces nosotros somos los que estamos dispuestos a reconciliarnos y buscamos la manera de acercarnos a la otra persona, pero mientras nosotros tengamos esa carga de emociones, por ejemplo, como la ira, estemos enojados, nos sintamos muy incómodos, no es el momento de acercarnos porque muy probablemente lo que vamos a generar es una nueva discusión. También nosotros debemos entender que la otra persona le está ocurriendo lo mismo y puede ser que yo ya haya decantado esas emociones, no las tenga en mí, pero la otra persona sí. Por lo tanto, tampoco me puedo acercar porque el otro está con esta carga emocional y también puedo ser rechazado, que yo podría y debería entender que la otra persona no está lista para hacerlo. Entonces ahí es donde nosotros debemos comprender que el otro siente y yo también, y que cada uno tenemos unos tiempos diferentes de poderlo solucionar. Sin embargo, pues no nos debemos apresurar, no debemos tampoco detenernos en la iniciativa de hacerlo, pero sí aprender a reconocer ese tiempo tan importante que merece el uno y el otro para poderlo solucionar. Revisemos ahora qué significaría la franqueza y el afecto en la solución de estas reconciliaciones. La franqueza y el afecto. La mejor manera de reconciliarte con un ser querido es buscando aproximaciones con esa persona y siendo empático con ella. A medida que te acercas vas a notar si en esa persona también hay un ánimo de reconciliación o no. No te apresures. A veces también es necesario plantear abiertamente un encuentro para hablar. Ocúpate de compartir tus sentimientos y reflexiones, pero elige referirte solo a lo que te compete a ti. No aventures interpretaciones sobre los demás. Habla de lo que te dolió o te molestó y de las razones por las que esa persona es importante en tu vida y quieres volver a estar cerca de ella. Y pongamos que ya llegó el momento del encuentro con la otra persona y ya nos vamos a escuchar. Aquí es importante manejar una muy buena comunicación porque precisamente lo que pudo haber ocurrido en ese momento donde quedamos inconformes o se nos generó un conflicto es porque muy probablemente no manejamos bien la comunicación, las palabras, no sabemos expresar nuestras emociones y por eso no podemos hacer una reclamación o decir algo que no nos gusta. Entonces aquí es importante tener mucho cuidado al respecto, aprender a escuchar. Lo que le incomoda al otro muy probablemente no nos va a gustar, pero este es un punto demasiado importante y es aprender a callar, a aceptar que nos hemos equivocado y que el otro tiene pues un dolor por cuanto lo hemos lastimado o el otro también lo debe entender de parte mía. No todo reside en solamente solucionarlo, sino plantear alternativas que vamos a hacer de aquí en adelante en un problema que sea similar. Recordemos que todos tenemos valores y tiempos para dar ese paso y por supuesto para otorgar el perdón. Pero siempre es una recomendación muy importante, no dejen pasar tanto tiempo, aunque lo necesitemos, debemos siempre estar pendientes el uno del otro cuando se da la oportunidad, pero no dejar pasar en el tiempo, porque hemos sabido, por ejemplo, que hay personas que duran un año, meses, otros solo semanas, otros algunos días y otros apenas el momento y lo pueden solucionar. Como todo lo manejamos diferente, sí es importante que dentro de las familias y aún con nuestras amistades no tengamos esas distancias en tiempos por algo que nos haya incomodado. Perdonémonos nosotros mismos y perdonemos a los otros, así como hemos aprendido en este proceso.